Era el 2 de diciembre de 1992 y en una casa modesta del barrio Los Olivos, en Medellín, Pablo Escobar Gaviria observaba cómo la lluvia golpeaba suavemente el vidrio de una ventana mal sellada. Cada gota resonaba en el silencio como un reloj invisible marcando el tiempo que le quedaba. Por primera vez en más de 15 años, el hombre más temido de Colombia vivía escondido, no en un palacio, no en una hacienda, no rodeado de sicarios, sino en una casa común, con paredes delgadas, muebles prestados y un olor constante a humedad. Pablo estaba solo. No solo físicamente, solo de verdad. Sin su ejército, sin su red, sin su imperio. Aquella mañana había despertado con una sensación extraña en el pecho. No era miedo, no era rabia, no era ansiedad. Era la certeza de que todo se había terminado. Mientras se pasaba una mano por el bigote, más canoso de lo que jamás habría permitido antes, recordó algo que Gustavo Gaviria le había dicho muchos años atrás, cuando recién comenzaban. Primo, el día que dejemos de saber quién nos es leal, ese día estamos muertos. Y ahora, mientras escuchaba el ruido distante de un helicóptero recorriendo la ciudad, Pablo entendía algo que no había querido aceptar durante demasiado tiempo. Su imperio no se había derrumbado por la policía, ni por la DEA, ni por el gobierno, ni siquiera por el cartel de Cali. Se había derrumbado por un error. Un solo error. Un error humano. Uno que comenzó muchos años atrás, cuando todavía se creía invencible. El hombre que nadie notó. En 1986, cuando Pablo estaba en la cima absoluta de su poder, apareció en su organización un hombre al que nadie le prestó atención. Se llamaba Julián Rojas. No era sicario. No era socio. No era piloto. No era químico. Era contador. Delgado, callado, siempre bien vestido, con gafas de marco fino y una libreta negra que llevaba a todas partes. Había trabajado antes para 3 empresas exportadoras, todas fachadas del cartel, y había sido recomendado por alguien de confianza. Pablo ni siquiera lo entrevistó. Eso ya lo hacía Gustavo. Eso ya lo hacía Roberto. Eso ya lo hacía la estructura. Y ese fue el primer error. Julián comenzó manejando cuentas pequeñas. Pagos a testaferros. Nóminas falsas. Gastos logísticos. Nada importante. Nada que llamara la atención. Pero tenía algo que pocos en el cartel tenían. Paciencia. Escuchaba. Observaba. Archivaba. Sabía quién cobraba más de la cuenta. Quién llegaba tarde. Quién mentía. Quién desaparecía. Quién robaba. Y poco a poco, sin que nadie lo notara, Julián empezó a convertirse en el único hombre que entendía todo. Rutas. Nombres. Ubicaciones. Claves. Códigos. Escondites. Pagos. Propiedades. Mientras los demás se creían intocables, él construía algo mucho más peligroso que un ejército. Un mapa. El día que todo cambió. El 11 de agosto de 1989, Pablo estaba reunido en una finca cerca de Puerto Triunfo con varios de sus hombres de confianza. El ambiente era tenso. La presión del gobierno aumentaba. Las extradiciones se hablaban cada vez más abiertamente. Pablo caminaba de un lado a otro. Nos quieren sacar del país como animales, dijo. Y eso no lo voy a permitir. Fue entonces cuando Julián habló. Por primera vez.
Patrón, si me permite. La sala quedó en silencio. Nadie estaba acostumbrado a que los contadores hablaran. Hay algo que usted debería saber, continuó. Desde hace 6 meses hay movimientos extraños en algunas cuentas. Transferencias pequeñas, invisibles, pero constantes. Pablo se detuvo. Explícate. Julián tragó saliva. Alguien dentro de la organización está enviando información codificada a cuentas en Panamá. No dinero. Información. Gustavo se levantó de inmediato. Eso es imposible. Yo controlo esas rutas. No estás, respondió Julián con calma, abriendo su libreta. Durante 1 hora, explicó cosas que nadie más sabía. Fechas. Números. Cruces. Patrones. Cuando terminó, la habitación estaba helada. Pablo lo observó fijamente. ¿Quién es? Julián negó lentamente. Todavía no lo sé. Pero sé algo más peligroso. ¿Qué? No es una persona. Son varios. Y no trabajan para afuera. Están preparando algo adentro. Ese fue el segundo error. Pablo no ordenó una purga. No cerró la organización. No huyó. Sonrió. Tranquilo, muchacho. En este negocio siempre hay ratas. Y yo sé cómo se matan las ratas. Creyó que tenía tiempo. No lo tenía. La red invisible. Desde ese día, Julián empezó a trabajar en secreto. No para Pablo. Para sí mismo. Porque Julián no era un traidor común. Era un sobreviviente. Su hermano había sido asesinado años atrás por un cargamento perdido del cartel. Su padre había muerto sin justicia. Su familia había quedado en la ruina. Y él había decidido algo muy simple. No iba a enfrentar al monstruo. Iba a dejarlo morir de hambre. Durante 4 años, Julián se convirtió en un fantasma. Creó cuentas falsas. Movió fondos. Plantó errores mínimos. Cambió rutas. Alteró horarios. Duplicó nombres. Nada grande. Nada visible. Pero cada pequeño ajuste hacía que la estructura fuera más lenta, más torpe, más predecible. Y al mismo tiempo, comenzó a vender fragmentos. Un nombre aquí. Una bodega allá. Una fecha. Un contacto. Nunca todo. Nunca suficiente para tumbarlo. Solo lo necesario para apretarlo. Primero a la policía. Luego a fiscales. Después a agentes extranjeros. Todos creían que tenían su propio informante. Nadie sabía que era uno solo. El error definitivo. En 1991, cuando Pablo se entregó y entró a la catedral, estaba convencido de algo. Había ganado. Tenía su cárcel. Su gente. Su poder. Lo que no sabía era que ya estaba completamente mapeado. Cada llamada. Cada visita. Cada pago. Cada envío. Julián no estaba en la catedral. Pero estaba en todos los libros. Fue él quien permitió que ciertos datos se filtraran. Fue él quien hizo que algunas rutas fallaran. Fue él quien creó los rastros que luego seguirían los Pepes. Fue él quien dejó puertas abiertas. Y cuando Pablo se fugó, ya no huyó de un estado. Huyó de un plano completo de su vida. Desde ese momento, todo fue cuesta abajo. Casas caían. Hombres caían.
Dinero desaparecía. Refugios eran descubiertos. Pablo creía que era mala suerte. No lo era. Era matemática. Mitad del video. Y antes de seguir, suscríbete si te gusta el video. Porque esta historia apenas está llegando a su punto más oscuro. El derrumbe. A finales de 1992, Pablo ya no mandaba. Reaccionaba. Se movía porque lo obligaban. Cambiaba de casa porque lo empujaban. Mataba porque estaba acorralado. Y cada vez que lograba escapar, alguien había estado ahí antes. La noche del 30 de noviembre, Pablo explotó contra uno de sus hombres. Nos están leyendo la mente. Esto no es normal. Alguien está moviendo las fichas antes que nosotros. Pero ya era tarde. El 2 de diciembre, a las 9:15 de la mañana, Julián Rojas hizo su última transferencia. Un paquete completo. Una dirección. Un patrón de llamadas. Una rutina. Un error reciente. El mismo que Pablo había cometido la noche anterior, llamar a su hijo. A las 12:05, un equipo interceptó la señal. A las 2:40, rodearon el barrio. A las 3:15, Pablo Escobar subía a un tejado con un arma en la mano. Y mientras corría, mientras respiraba con dificultad, mientras escuchaba disparos, algo se le cruzó por la mente. No un enemigo. Un recuerdo. El joven contador callado. La libreta negra. La advertencia ignorada. El hombre que nadie notó. El final. Después de su muerte, muchas cosas se dijeron. Que fue la policía. Que fue Estados Unidos. Que fue Cali. Que fueron los Pepes. Pocos hablaron de los contadores. Meses más tarde, Julián Rojas dejó Colombia. No cobró recompensas. No dio entrevistas. No escribió libros. Solo desapareció. Como había vivido. Y así, el imperio más violento de la historia no cayó por una bomba ni por un ejército. Cayó porque alguien entendió algo que Pablo olvidó. Que los imperios no se destruyen solo con balas. Se destruyen cuando alguien, desde adentro, aprende a apagar los cimientos. Si te gustó el video, suscríbete. Porque todavía hay muchas historias que no te han contado.